incluso se proyecta un poco más hacia afuera. Este es el hipotálamo. El hipotálamo, entre el tálamo y el hipotálamo, no, aparece usted que está el hipotálamo aquí, se encuentra un surco, que es el surco hipotalámico. El surco hipotalámico entonces es el surco que separa al tálamo del hipotálamo, ¿no? El surco que lo separa es el surco hipotalámico. Y por último, voy a llamar. Entonces, bueno, lo que habíamos conversado, que estamos en la cara medial, no sea malito para hacer. Tenemos ahí el tálamo, ¿no? El tálamo, mira, aquí incluso hay una bolita. Allí una vez dijo que parece un ojito, ¿no? Ahí está el ojito y aquí está la pupila, ¿no? Por eso decían el tálamo, antes le decían el ojo de Horus, de eso de Higgs y todo ese tipo de cosas, ¿no? Así de se ve. Y bueno, y en relación al tálamo, como habíamos conversado, ¿no? Por ejemplo, ahí está el epitálamo, ¿ya? Acá está el nombre, el epitálamo. Ahí teníamos al hipotálamo. Y hay una estructura, ¿vale? El subtálamo, y hay una estructura que algunos se la otorgan al tálamo, o sea, solamente ahí se quedó el diencéfalo, ¿ya? Ahí se quedó el diencéfalo. Pero hay una estructura que, porque la que vamos a conversar ahora, algunos libros se la adoptan al tálamo, o sea, son núcleos del tálamo. Pero realmente, como me lo enseñaron a mí, como lo vemos en nuestro libro base, y como me parece a mí quizás un poquito más... y como me parece que es un poquito quizás más didáctico, tenemos otro elemento que es el metatálamo, ¿ya? Algunos libros, o quizás algún profesor, ya cuando ustedes ven neurología o algún, no sé, quizás ven clases con, creo que ustedes tienen estudiantes que les saben dar clases particulares aquí mismo en la universidad o algo, quizás les vayan a comentar que no existe el metatálamo. Los núcleos que vamos a conversar en el metatálamo son núcleos del tálamo, pero bueno, al final esos núcleos existen. Si se los adopta el tálamo o si los estudian por separado, da lo mismo porque la aferencia y la eferencia de esos núcleos no van a cambiar. ¿Cómo lo vamos a llevar nosotros? Que es lo que me parece más didáctico y más bonito de poder entender, lo vamos a hablar del metatálamo. Pero lo único que va a cambiar es si el metatálamo existe o si esos núcleos son del tálamo, porque la aferencia y la eferencia de esos núcleos no cambia, no varía, es lo mismo, ¿ya? Entonces, para los fines de esta clase y del libro base nuestro, el diencéfalo está formado por el tálamo y estructuras que lo rodean, que son el hipotálamo, el subtálamo, el metatálamo y el epitálamo. ¿Estamos claros? ¿Ya? Entonces, comencemos a hablar del principal, del más importante, el más conocido, que es el tálamo. ¿Ya? El tálamo es esta bolita que está aquí. Si usted ve esta cara, es una cara coronal. ¿Ya? Aquí, mire, tenemos una estructura, la principal estructura comisural, que es el cuerpo calloso. Mire usted cómo conecta el hemisferio izquierdo con el hemisferio derecho, ¿no? Aquí tenemos una gran vía que es motora voluntaria, que va del cerebro hacia otras estructuras. ¿Cuál es esta vía? La vía en general, córtico espinal, córtico vulvar, en general forman una sola vía, que es la vía piramidal, ¿no? Y mire que la vía piramidal, en cambio, es un fascículo que conecta a los hemisferios cerebrales con estructuras fuera del cerebro, con el tronco, con la médula. A esos fascículos se llaman fascículos de proyección. Entonces yo tengo el cuerpo calloso, los que conectan un hemisferio con el otro, ¿cómo se llaman? Fibras comisurales. Y las que conectan los hemisferios con otras estructuras que no sean el cerebro, como el tronco, como la médula, en este caso la vía piramidal, se llaman estructuras o fibras de proyección. Entonces tenemos fibras comisurales y fibras de proyección. ¿Ya? La otra clase vamos a ver la que nos falta, que es la que conecta los hemisferios entre sí. Entonces, recuerden ustedes que la vía piramidal luego confluye, se une con un pocotón de fascículos que suben y bajan. ¿Cómo se llama esa zona aquí? Cuando se une con un pocotón de fascículos que tiene brazo anterior, brazo posterior, ¿no? Cápsula interna, ¿no? La cápsula interna. Entonces, cuando yo llego al tálamo, ya no es la vía piramidal sola, sino un pocotón de fascículos unidos que suben y que bajan. Entonces ya se llama cápsula interna. Ya a los lados tengo en verde estos núcleos que son los núcleos de la base, ¿no? Más llamados ganglios de la base. Entonces vamos a ver las relaciones del tálamo. Entonces, el tálamo hacia arriba, este puntito negro de aquí, lo vamos a conversar un poquito mejor, es una estructura que se conoce como el fornix. ¿Ya?
el fornix. El fornix o fascículo hipocampo hipotalámico. Fornix o fascículo hipocampo hipotalámico. Porque ¿de dónde a dónde usted cree que va? Del hipocampo al hipotálamo. Entonces el fornix nace del hipocampo, que se encuentra en el lóbulo temporal, sube, pasa por encima del tálamo y luego se va al hipotálamo, que acuérdense usted que está abajo del tálamo, ¿no? Entonces arriba de él se encuentra el fornix. Y un poquito más arriba, con ese color verde, está un elemento que se llama el caudado o el núcleo caudado, que es un núcleo de la base. Entonces hacia arriba tengo el fornix y el caudado o núcleo caudado, como usted le quiera. Hacia abajo, ¿qué tenía yo? ¿Qué estructura tiene por debajo? El hipotálamo, y un poquito por detrás un chiquitito que es el subtálamo. Entonces uno grande, bien notorio, el hipotálamo, y un poquito por detrás el subtálamo, ¿ya? Hacia el lateral, ¿qué tenía yo? La cápsula interna, ¿no? Tengo yo la cápsula interna, específicamente el brazo posterior, ¿ya? El brazo posterior de la cápsula interna. Y más al lateral tengo otros núcleos de la base, que es el núcleo lenticular, ¿ya? El núcleo lenticular, que está formado por el putamen y el globo pareo, que eso ya lo vamos a ver en su momento, ¿ya? Entonces, hacia arriba, el fornix y un núcleo de la base, que es el núcleo caudado. Hacia lateral, la cápsula interna, específicamente brazo posterior, y otros núcleos de la base que se llama núcleo lenticular, que está formado por el putamen y por el globo pareo, ¿ya? Hacia abajo, el hipotálamo y un poquito más atrás, el subtálamo. A medial, yo me encuentro con este elemento. Este elemento, entre los tálamos, se encuentra un elemento ventricular que es el tercer ventrículo. Ya nosotros conocimos al cuarto ventrículo. ¿Cómo se forma el cuarto ventrículo? ¿Entre qué es el cuarto ventrículo? El cuarto ventrículo, ¿entre qué y qué está? Entre el puente y el cerebelo. Bueno, la parte posterior del puente, parte posterior del bulbo y el cerebelo. Parece que se abría el cuarto ventrículo, ¿ya? Entonces ahora ya usted sabe cómo está formado el tercer ventrículo. El tercer ventrículo está entre los tálamos y también entre los subtálamos. O sea, las paredes laterales del tercer ventrículo es el tálamo y el hipotálamo que está aquí abajo, ¿ya? Mira, el hipotálamo más o menos estaría aquí. Estarían unos cuerpos mamilares que se llaman la hipófisis y el otro cuerpo mamilar. Ahí estaría el hipotálamo. Y aquí también estaría el tercer ventrículo. El tercer ventrículo corresponde a la relación medial del tálamo. En la gran mayoría de casos, no siempre, pero en la gran mayoría de casos, yo voy a tener una estructura que conecta un tálamo con el otro. Es decir, conecta el tálamo derecho con el tálamo izquierdo. ¿Qué sería ese tipo de fibra? ¿Comisural o la conexión? Sería una fibra comisural, se llama la comisura talámica. ¿Ya? La comisura talámica. Entonces yo tengo un tálamo, tengo el otro tálamo y se conectan por la comisura talámica. Y aquí en este espacio de aquí, rodeando la comisura talámica, el tercer ventrículo. ¿Qué contiene el tercer ventrículo? Líquido cefalorraquídeo, que luego se va a ir al cuarto ventrículo y se conecta el tercero con el cuarto gracias al canal central del mesencéfalo, que antes se llamaba acueducto de Silva. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? O sea, tenemos relación hacia arriba, hacia abajo, a lateral, a medial. ¿Ya? Ahora, aquí está la adhesión intertalámica o comisura talámico intertalámica. Mira, aquí está un tálamo, aquí está el otro tálamo y conectándolo entre ellos la comisura talámica, ¿ya? O intertalámica. Adhesión intertalámica también le llaman. Ahora, si usted se puede analizar con un poquito de amor y cariño, el tálamo, ahí está como que ya un dibujito un poquito más cholito. Mira, aquí tengo un tálamo y aquí tengo el otro tálamo. El tálamo en su interior es así, pero el tálamo está atravesado por una línea que, si usted lo ve con un poquito de amor y cariño, tiene como una forma de Y, ¿ya? A esa línea con forma de Y, como está dentro del tálamo, se le llama lámina medular interna talámica. Algunos libros le llaman lámina medular interna y ya. Yo le pongo talámica como para que usted se oriente, porque también existen otros tipos de láminas medulares internas, ¿no? Entonces, esta estructura de aquí, esta, solo la que está con línea negra, que tiene con forma de Y, se llama lámina medular interna, y me divide el tálamo en tres porciones. Una porción anterior que está con verde, una porción medial que está con rojo,
y una porción lateral que está con azul, ¿ya? Que sería esto de acá también, hasta acá. Una porción anterior, una porción medial y una porción lateral. Todo esto posterior no le parece. Una porción posterior. Esto aquí que parece como unas rueditas es el metatálamo, ¿ya? Y ya luego lo vamos a conversar. Tenemos, gracias a la lámina medular interna se divide en 3 porciones. ¿Cuáles son? Anterior, medial y lateral, ¿ya? Anterior, medial y lateral. Si hay una lámina medular interna, tiene que haber una lámina medular externa, ¿no? Porque si no, yo le dijera solo lámina medular talámica y yo. Entonces también hay una lámina medular externa. La lámina medular externa está por fuera, es la que está, el límite lateral, la que está por fuera del núcleo lateral. Y me delimita otro núcleo. Entonces, la lámina medular externa, que sería este espacio en blanco, y upper, me delimita al tálamo de otro núcleo que también es de él. Este núcleo que está acá afuera también es de él. O sea, existe una cuarta porción. Esa cuarta porción forma un núcleo que se llama el núcleo reticular del tálamo, o también le llaman peritálamo, porque está periférico el tálamo. Este núcleo reticular del tálamo generalmente no tiene aferencias conocidas. O sea, algo le ha de llegar, pero una aferencia así conocida como que te diga, este es de él, no está muy claro. Lo que sí se sabe es que tiene una eferencia hacia todo el tálamo por medio de un neurotransmisor que es el GABA. El GABA. ¿Qué es el GABA? Es un neurotransmisor. ¿Cuál es la función del GABA? ¿Estimula o inhibe? Es inhibidor. Entonces, el núcleo reticular del tálamo prácticamente es conocido. Usted cuando le digo les puede dar muchas posibilidades de funciones. Pero la posibilidad conocida del núcleo reticular talámico o peritálamo es inhibir al tálamo. Luego veremos que el tálamo tiene que ver con funciones sensitivas, motoras, límbicas. Entonces, ¿cuándo se activa? Si se activa el núcleo reticular del tálamo, el paciente pierde las funciones talámicas. Pierde funciones motoras, pierde funciones sensitivas, pierde funciones de emociones. ¿Cuándo de manera fisiológica nosotros perdemos todo eso? ¿En qué momento nosotros nos sentimos o sentimos menos de lo normal, que quizás te peñica y no te das cuenta? Cuando no tienes un movimiento profuso, marcado, notorio, ¿no? O cuando no tienes sentimientos. Estás quizás triste, pero en ese momento no estás pensando en la tristeza. Estás quizás alegre, pero en ese momento, ¿cuándo? ¿En qué momento del día nosotros estamos así? Cuando estamos dormidos, ¿no? El núcleo reticular del tálamo se activa en el sueño, ¿ya? Y el núcleo reticular del tálamo es el culpable de que hay, bueno, en dependencia de qué tan activo está tu núcleo reticular del tálamo, no, porque no es lo mismo dormir tranquilo que dormir con algún problema, ¿no? Que hace que te levantes rapidito. Pero en teoría, si está todo bien, el núcleo reticular del tálamo se estimula tan bien que hay personas que están dormidas, tú no puedes pellizcar, no se despiertan. Tú puedes, no sé, pueden estar matando 3 cristianos al lado tuyo y él no se despierta. Lo puedes coger y ponerse trapo, ¿no? Más que todos los niñitos, qué sé yo, cuando el niño se queda dormido, tú lo agarras al niño, el niño lo coge trapo. Mira, él se está para acá, para allá, para acá. Tú la pones como sea y ella cuando ya llega al sueño, no hay fuerza humana que la levante. Entonces, eso es gracias al núcleo reticular del tálamo. Él inhibe al tálamo y el tálamo ya veremos que es motor, es límbico, de sensibilidad. Entonces, eso hace que la sensibilidad disminuya, ¿no? Ya si hace un estímulo muy intenso, quizás te vas a despertar. Es más, si usted se da cuenta y analiza una persona dormida, el tono, pues está así todo aguado, ¿no? Tú lo puedes levantar y tal, te lo lleva por ahí, ¿ya? Entonces, eso gracias al núcleo reticular del tálamo. Prácticamente, función conocida del núcleo reticular es esa: inhibir el tálamo, pero se activa ¿cuándo? Durante el sueño. Durante el sueño, no hay otro momento en el día normal, ¿no? Hablando de la normalidad, cuando el núcleo reticular del tálamo esté activo. Listo. Obviando el núcleo reticular del tálamo, el tálamo en sí, gracias a la lámina medular interna, que lo dividió en 3 porciones, anterior, medial y lateral, nosotros vamos a ver que esas porciones tienen núcleos. El tálamo no es nada más que una unión de núcleos, son full núcleos que se unen y forman una sola, ¿ya? Entonces, dentro de esos núcleos, incluso en la lámina medular interna, yo tengo núcleos. En la lámina medular interna yo tengo núcleos. Los núcleos que están aquí, en la lámina medular interna, o sea, se encuentran en la lámina. Aquí, en la lámina medular interna, ahí están los núcleos. Esos núcleos se llaman los núcleos intralaminares del tálamo, que ya los hemos nombrado.
núcleos intralaminares. ¿Por qué se llaman intralaminares? Porque están dentro de la lámina medular interna. Los núcleos intralaminares del tálamo, que ahora se los voy a presentar, los dos más importantes porque hay varios, el centro mediano y el parafascicular. Entonces, de los núcleos intralaminares del tálamo, porque están dentro de la lámina medular, están el centro mediano y el parafascicular. ¿Quién llegaba a los núcleos intralaminares del tálamo? ¿No? Acuérdense. ¿Quién llegaba a los núcleos intralaminares del tálamo? ¿Qué fascículo? ¿Cuál es el lemnisco que tiene que ver con la sensibilidad del cuello, perdón, con el dolor del cuello hacia abajo? El lemnisco. El lemnisco espinal. El medial no, el medial es propiocepción consciente, no es dolor. ¿Y cuál es el lemnisco que tiene que ver con el dolor del cuello hacia arriba? El lemnisco trigeminal. Acuérdense que ese lemnisco sirve para el dolor. Y cuando llega al área 312, lo que hace es captar dolor. Pero el dolor no siempre usted lo va a captar igual. Porque no es lo mismo que usted esté triste y que alguien, quizás usted está triste, está muy sensible, ni bien le van a tocar, usted ya se exalta, ya se siente mal, ya siente que lo han medio matado. Pero si usted está feliz, alegre, no sé, está conversando full a gusto con alguien, puede ser que pase a otra persona, lo peñique y usted ni cuenta se da. ¿Ya? Lo peñique y ni cuenta se da, lo golpea y ni cuenta se da. ¿Ya? Entonces quiere decir que el dolor sí puede estar regulado por la parte sentimental. Eso es importante. Cuando yo como neuro, yo veo muchos pacientes con dolor. Veo pacientes con lumbalgia, veo pacientes con dolores de cabeza, cefalea, veo pacientes con dolores lumbares, veo pacientes con dolores de brazos, etcétera, etcétera. Y nosotros el año pasado, en noviembre del año pasado, hicimos un congreso, el primer congreso del hospital donde yo estoy, que no tiene mucho tiempo de haber sido creado. Y en ese congreso hicimos una especie de mesa redonda en el manejo del dolor. Y me llamaron a mí, doctor, ¿usted maneja dolor? Sí, me siento. Anestesiología maneja el dolor, perfecto. Pero yo les dije, a ver, no puede existir una mesa redonda de dolor si no está el psiquiatra. El psiquiatra tiene que estar aquí porque el dolor tiene un influjo psicopsiquiátrico importantísimo. No es lo mismo manejar el dolor en alguien que está feliz toda la vida que manejar el dolor en un paciente depresivo, con ansiedad, etc. El paciente con depresión y ansiedad, manejar el dolor es dificilísimo. El paciente llega y todo le preocupa, todo le asusta, le duele la cabeza y piensa que tiene 3 tumores en la cabeza, le duele la columna y piensa que se va a morir, le duele el dedo y piensa que ya tiene cáncer terminal en el dedo. Ese paciente, yo sé que ese paciente para manejar el dolor va a ser recontra complicado. Y si me llega un paciente que todo lo que yo le digo lo capta, que me dice, sí doctor, no se preocupe, me duele la cabeza, pero yo estoy tranquilo, yo estoy yo estoy bien, yo estoy pepa, yo sé que yo le voy a dar cualquier cosa, o sea, cualquier cosa que valga obviamente, y ese paciente la siguiente semana me va a decir, doctor, papelito, no tengo dolor. Pero el otro paciente que lo veo yo ya psiquiátrico y todo, ansioso, depresivo, que se pone a llorar porque tiene problemas familiares, etcétera, etcétera, yo sé que ese paciente manejarle el dolor va a ser recontra complicado. Y es más, quizás si no soy el primero, voy a ser el primero, el quinto, el séptimo, va a haber 20 médicos más, diciendo que nadie le quita el dolor. Pero es que el problema no es eso, el problema no es el médico que le da un mal manejo al dolor. El problema es que hay que hacer una correlación de sus problemas psiquiátricos. Yo le digo, señora, si usted tiene ansiedad, depresión, etcétera, y no se lo quita con un psiquiatra, con terapia y con todo lo que toque quitárselo, no le voy a poder quitar el dolor. Dice, doctor, pero es que mis problemas son difíciles de poder tratar. Así mismo, señora, si su problema es difícil de poder tratar, su dolor va a ser difícil de poder tratar. Y si usted me dice que no puede eliminar su angustia, ansiedad, depresión, etcétera, yo tampoco le puedo quitar el dolor. Porque es claro, el influjo psicológico y psicopsiquiátrico en el dolor es importantísimo. Ustedes lo están viendo. Si hay una vía que va para el dolor y otra vía que relaciona el dolor con los sentimientos, que se llama la vía desagradable del dolor. Entonces acuérdese usted que cuando ascendía el lemnisco espinal para irse al tálamo, acuérdese usted el núcleo del tálamo, y cuando ascendía el lemnisco trigeminal para irse también a los núcleos del tálamo, aparte de eso, cogían una vía alterna. Que acuérdese usted que era la vía C-espino o trigémino, ¿no? En dependencia de retículo, iba por la sustancia reticular del tronco y de ahí se iba al tálamo. ¿A qué parte del tálamo? A los núcleos intralaminares del tálamo. Y de ahí se iba a la corteza. ¿Qué parte de la corteza? Al sistema límbico, ¿no? Entonces, de los núcleos intralaminares del tálamo, recibo fibras ¿de dónde? De la sustancia reticular. Por vía del fascículo espino retículo talámico o trigémino retículo talámico.
Y del núcleo intralaminar, ¿hacia dónde se va? Hacia el sistema límbico. ¿Ya? Se va hacia el sistema límbico. Entonces, funciones de los núcleos intralaminares del tálamo. Primero, hacer la relación del dolor con el sistema límbico. Usted sabe que son emociones y sentimientos, lo que acabamos de conversar ahorita. Y también los núcleos intralaminares del tálamo tienen que ver con el ciclo vigilia-sueño. Porque parece que la sustancia reticular, que ya la conversamos en su momento, tiene mucho que ver con el ciclo vigilia-sueño. Es más, el núcleo peritalámico forma parte también del sistema reticular. Por eso tiene que ver con el sueño. Doctor, ¿puede repetir la primera función, la que era antes de la vigilia? La relación entre el dolor y el sistema límbico. O sea, el dolor y los sentimientos y emociones. ¿Ya? Por eso le llaman la vía desagradable del dolor. O sea, el área 312 llega el dolor y fin de la historia. Pero gracias a la vía espino o trigémino retículo talámica y luego a la corteza es que yo puedo captar ese dolor como desagradable. Por eso se llama la vía desagradable del dolor. ¿Ya? ¿Alguna pregunta o inquietud o algo? ¿Puedo ver si el nombre de la vía? O sea, la vía sería espino, porque del índico espinal, retículo talámica. Y si es del trigémino, retículo talámico. ¿Y qué parte del tálamo? El núcleo intralaminar, el centro mediano y el parafascicular. Y de ahí la eferencia sería hacia el sistema límbico, ¿no? ¿Estamos claros? Trigémino talámica acá. ¿Yo? Trigémino retículo talámico. Acuérdense que para ir a los núcleos intralaminares tiene que pasar por la sustancia reticular. Espino retículo talámica y trigémino retículo talámica. ¿Ya? Ahora sí, vamos a ver los núcleos, ¿no? En la porción anterior, yo tengo un solo núcleo que se llama el núcleo anterior del tálamo. En la porción medial, yo tengo un núcleo que se llama el núcleo dorsomedial. ¿Ya? Un núcleo que se llama el núcleo dorsomedial y hay unos núcleos que se llaman los núcleos mediales. Hay dos núcleos en la porción medial, el núcleo dorsomedial y el núcleo medial. ¿Ya? Cuando yo hablo de la porción lateral, ¿ya? La porción lateral va a tener una porción hacia arriba y una porción hacia abajo. O sea, la porción lateral se divide en dorsal hacia arriba y ventral hacia abajo. En la porción dorsal, yo voy a tener tres núcleos: el núcleo lateral dorsal, el núcleo lateral posterior y el núcleo pulvinar. ¿Ya? El núcleo pulvinar es como que el más gordito. ¿Ya? Entonces, en la porción lateral, estamos hablando de la lateral, no la amarilla. La lateral se divide en porción superior o dorsal y la porción inferior o ventral. En la porción superior o dorsal, de adelante hacia atrás, tengo el núcleo lateral dorsal, lateral posterior y el núcleo pulvinar. Y en la porción ventral, yo tengo el núcleo ventral anterior, al núcleo ventral lateral, al núcleo ventral intermedio y al núcleo ventral posterior. ¿Ya? Tengo el núcleo ventral anterior, al núcleo ventral lateral y al núcleo, bueno, para hacerlo un poquito menos complejo, núcleo ventral anterior, núcleo ventral lateral y un grupo aquí que se llama núcleo ventral posterior. ¿Ya? Ventral anterior, lateral y posterior. El ventral posterior, a su vez, se subdivide en tres núcleos: el ventral intermedio, el ventral posteromedial y el ventral posterolateral, que ya lo hemos conversado, que ya usted lo recuerda. ¿Ya? Entonces, recapitulando, ¿Qué porción era el núcleo de ahorita le decimos el nombre. Entonces, yo tengo tres porciones en el tálamo, ¿no? Porción anterior, porción medial y porción lateral, núcleos. En la parte anterior solo hay un núcleo, el núcleo anterior del tálamo. ¿Ya? En la porción medial, yo tengo el núcleo dorsomedial y a los núcleos de la línea media. Tengo el núcleo dorsomedial y a los núcleos de la línea media. En la porción lateral, que está con amarillo, yo voy a tener una subdivisión. La porción lateral se divide en una porción superior o dorsal y una porción inferior o ventral. ¿Ya? Acuérdense, pensando como un animal, ¿no? El animal tiene dorso y tiene el vientre por debajo, ¿no? Por eso el dorsal es arriba y el ventral es abajo.
Entonces, esta es dorsal y abajo está ventral, como un animalito. Entonces, la porción dorsal tiene 3 núcleos: el lateral dorsal, el lateral posterior y el pulvinar. Ya, pulvinar significa almohada. Ya, almohada. Entonces, que está arriba y como que fuera una almohada. Ya, el pulvinar. Ahora, la porción ventral tiene 3 núcleos: el núcleo ventral anterior, el núcleo ventral lateral, que ya lo hemos conversado, por eso cuando vimos cerebelo, y el núcleo ventral posterior. El núcleo ventral posterior se subdivide en 3 porciones: la porción lateral, que es el núcleo ventral posterior lateral; la porción medial, que es el núcleo ventral posterior medial; y la porción intermedia. ¿Ya? ¿Estamos claros? Diga. Acá, el núcleo dorsomedial y los núcleos de la línea media. ¿Ya? El núcleo dorsomedial y los núcleos de la línea media. ¿Alguna pregunta? Ahora, cada núcleo tiene cosas de que conversar, ¿no? Algunos en conjunto, eso sí. Entonces, hablemos del núcleo dorsomedial, ¿ya? El núcleo dorsomedial aferencia. El núcleo dorsomedial recibe aferencia del sistema límbico, ¿ya? Del sistema límbico. ¿Qué elementos del sistema límbico? Por ejemplo, el hipocampo. ¿Qué elemento del sistema límbico? Hay uno que se llama la amígdala o el complejo nuclear amigdalino. Sí, la amígdala, ya lo veremos en el cerebro, es el centro del miedo. ¿Ya? Tiene que ver con el miedo y todo ese tipo de cosas. Es la que se lesiona el esquizofrenia, por ejemplo. ¿Ya? La lesión del complejo nuclear amigdalino por esquizofrenia. Entonces tenemos la aferencia del sistema límbico, principalmente del hipocampo, ¿ya? Como le digo, de la amígdala. Esa sería la aferencia, lo que le llega al núcleo dorsomedial. ¿Y hacia dónde envía fibras el fascículo dorsomedial? El dorsomedial envía fibras. Déjenme cerrar. Se le llega del sistema límbico y envía fibras principalmente al lóbulo frontal. A todo el lóbulo frontal, porción lateral, porción inferior, más que toda la parte más anterior del lóbulo frontal. Acuérdense usted, la parte más anterior del lóbulo frontal, ¿a qué se relacionaba? ¿Cuál era la función? Era el juicio, la personalidad y la conducta. Entonces, el núcleo dorsomedial capta el sistema límbico, entiende emociones, sentimientos, etc. y las trata de autorregular con la personalidad que tiene que ver con el lóbulo frontal. O sea, qué sé yo, el complejo nuclear amigdalino y el sistema límbico le dice, no sé, quiero dinero, róbatele a alguien ahí, no sé, en el banco. ¿Ya? Entonces el núcleo dorsomedial lo capta y él manda la señal aquí a la zona prefrontal para que por medio de la personalidad, conducta, valores, etcétera, 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 entienda y sepa si esto está bien o está mal. Entonces obviamente ese lóbulo frontal le va a decir, no, no es correcto, no es adecuado, usted no lo hace. Entonces es un sistema como de regulación en lo que hace el núcleo dorsomedial. Obviamente no es el único, ¿no? Pero es como que su función más interesante. No, simplemente vía fibras hacia el lóbulo frontal para hacer la correlación, ¿no? Con juicio personalidad. Exacto, referencias hacia el lóbulo frontal, principalmente la zona prefrontal. Entonces, el dorsomedial es límbico, pero usted ya entiende qué implica eso límbico, ¿no? Capta sentimientos y luego lo analiza por medio del lóbulo frontal. O sea, también tiene que ver con la atención, tiene que ver con la personalidad, tiene que ver con los valores, tiene que ver con los actos positivos que hace cualquier tipo de persona. Por eso, si existe una lesión, por ejemplo, de la porción medial del hipotálamo, generalmente son pacientes inhibidos, pacientes que no hacen nada, no tienen una conducta ni a positivo ni a negativo, ¿no? Como que estuvieran deprimidos sin una causa conocida. Están ahí simplemente inhibidos, no les interesa la sociedad, no quieren relacionarse con nadie, no quieren escuchar a nadie, no quieren saber nada. Uno piensa que quizás es un problema psiquiátrico o algo, pero se dan cuenta, no, quizás tiene un tumor, un infarto, una hemorragia, no sé, algo en la parte medial del hipotálamo, ¿no? Entonces el dorsomedial, en resumidas, es límbico, ¿ya? Es límbico. El intralaminar, usted ya sabe también que es límbico, tiene que ver con ciclo vigilia-sueño. Hablemos de otro núcleo, el núcleo anterior del tálamo.
y el núcleo lateral dorsal, estos dos núcleos de aquí, tienen las mismas aferencias y eferencias. El núcleo anterior y el lateral dorsal, los dos, a pesar de estar en diferentes lugares, tienen las mismas aferencias y eferencias, ¿ya? ¿Cuál es la aferencia? La aferencia principal, la más importante, es una que viene de los cuerpos mamilares del hipotálamo. Por eso forma un fascículo que se llama el fascículo mamilo-talámico. O sea, la aferencia más importante, porque hay más, pero la más importante, que es la que me interesa que usted conozca, es la aferencia, el fascículo mamilo-talámico, porque viene de los cuerpos mamilares que son del tálamo, perdón, del hipotálamo. Mamilo-talámico, ¿ya? Mamilo-talámico. El fascículo mamilo-talámico llega al núcleo anterior del tálamo y también al núcleo lateral dorsal del tálamo. Llegan a los dos núcleos. Y de aquí se va hacia el sistema límbico, específicamente una zona que se conoce como la circunvolución del cíngulo. ¿Ya? El cuerpo calloso también se lo llama cíngulo. ¿Ya? Esa es la eferencia. La eferencia. Eferencia. La aferencia del fascículo mamilo-talámico. Eso le llega aquí al núcleo anterior y al núcleo lateral dorsal. La aferencia, lo que va hacia adentro, es el fascículo mamilo-talámico. Entonces, aferencia tanto al núcleo anterior como al núcleo lateral dorsal es el fascículo mamilo-talámico. Ya, la aferencia. Y ahora, ¿cuál es la eferencia? ¿Qué es lo que sale? De aquí, del núcleo anterior del tálamo y del núcleo lateral dorsal, se va a una porción del cerebro que está encima del cuerpo calloso, que se conoce como circunvolución del cíngulo. ¿Ya? Entonces esta es la aferencia en el fascículo mamilo-talámico y la eferencia es a la corteza cerebral, a una porción del cerebro que, como está por encima del cuerpo calloso, también se llama cíngulo, se llama circunvolución del cíngulo. ¿Ya? Circunvolución del cíngulo. Ahora, todo esto forma un circuito, o sea, el cuerpo mamilar, ya, el cuerpo mamilar está en el hipotálamo, por eso es que el hipotálamo está acá abajo, ¿no? El hipotálamo envía un fascículo que se llama fascículo mamilo-talámico. El cuerpo mamilar envía un fascículo mamilo-talámico. Y del núcleo anterior del tálamo y del núcleo lateral dorsal salen las eferencias hacia la circunvolución del cíngulo. Y eso forma un circuito. Es un circuito que tiene que ver con la memoria y tiene que ver también un poco con el enojo, con la furia. Por eso se llama también el circuito de la furia. ¿Ya? Un circuito de la memoria que fue descrito por Puppets. Entonces, todo esto, o sea, el cuerpo mamilar envía su fascículo mamilo-talámico. ¿Hacia dónde? Al núcleo anterior del tálamo y al núcleo lateral dorsal del tálamo. Y el núcleo lateral del tálamo y el núcleo lateral dorsal del tálamo y el núcleo anterior del tálamo envían un fascículo a la circunvolución del cíngulo. ¿Ya? Y todo esto forma un circuito que, cuando veamos sistema límbico, lo tenemos que crear, ya que es un circuito que fue descrito por Puppets y se llama el circuito de Puppets. El circuito de Puppets. ¿Ya? Y ahora, que es el circuito telencefálico de Puppets. Ese circuito telencefálico de Puppets tiene que ver con la memoria, tiene que ver con la furia, ¿no? Forma un circuito, es la explicación de cómo uno puede aprender algo. La única forma de aprender algo es repitiéndolo. O sea, si usted ya cuando esté, no sé, 5 semestres más arriba, usted se va a olvidar de esto. Pero sí, qué sé yo, usted lo repite y lo repite porque le gustó y lo vuelve a repetir y repetir, eso hace que se capte, ¿ya? Eso hace que se capte, y eso es un circuito. Entonces es el circuito de memoria. El circuito de memoria fue descrito por Puppets. Él creó un circuito en donde toda la memoria sigue el mismo circuito, ¿no? Entonces el circuito telencefálico de Puppets, uno de esos elementos es cuerpo mamilar, haz mamilo-talámico, núcleo anterior del tálamo, núcleo lateral dorsal del tálamo, circunvolución del cíngulo. ¿Ya? Y luego ya veremos cómo se cierra ese circuito. Entonces, el núcleo anterior del tálamo y el núcleo lateral dorsal tienen que ver con la memoria, tienen que ver con furia, o sea, con sentimientos, emociones, es límbico.
Entonces, en relación a esos núcleos de ahí, los núcleos que tenemos hasta ahora son núcleos límbicos. El intralaminar, el dorso medial, el anterior y el lateral dorsal, todos ellos en resumen son núcleos límbicos, ¿ya? O función límbica. Ya eso es lo que algunos libros le llaman el tálamo límbico. Entonces, ¿cuál es el tálamo límbico? Los núcleos que tienen función límbica del tálamo. ¿Cuáles son los núcleos que tienen función límbica del tálamo? A ver, los núcleos de la, bueno, en la línea media no lo hemos probado, el dorso medial. El dorso medial, ¿cuál más? A ver, el núcleo, ya dijimos núcleo dorso medial, dígame otro. El núcleo anterior del tálamo, ya, a ver otro. A ver usted. Lateral dorsal del tálamo, ya, lateral dorsal del tálamo, me falta uno, los que están en la lámina medular. Los núcleos intralaminares del tálamo, esos forman el tálamo límbico, los núcleos que tienen función límbica. Los núcleos de la línea media no se sabe cuál es la función que tienen, por eso no se les para, ¿ya? Entonces ya tenemos el tálamo límbico, los 4 núcleos que tienen función límbica. Entonces, bueno, veamos ahora el resto de núcleos. Entonces, a ver. Este ya lo estudiamos, este ya lo estudiamos, este ya lo estudiamos. Nos quedan estos de acá. El núcleo lateral posterior y el núcleo pulvinar, ambos tienen la misma función. La función del núcleo lateral posterior y el núcleo pulvinar es la asociación, son núcleos de asociación. ¿Ya? ¿Asocian qué cosa? Por ejemplo, asocian las funciones visuales con las funciones auditivas. ¿Ya? Porque nosotros asociamos. O sea, yo, qué sé yo, escucho, veo y escucho algo. ¿Ya? O sea, yo, qué sé yo, por ejemplo, veo uno de ustedes, pero les escucho con una voz diferente, si está raro, la voz de ella no es esta, o la voz de él no es esa, algo está raro. ¿Ya? Entonces nosotros hacemos asociaciones auditivas y visuales. ¿Ya? Entonces, gracias al núcleo lateral posterior y al núcleo pulvinar, porque recibe fibras de los elementos visuales y auditivos. Por ejemplo, los cuerpos geniculados. ¿Cuál era el cuerpo geniculado que tenía que ver con la parte auditiva del cuerpo geniculado? Medial. ¿Y el visual? Lateral. Entonces ellos se relacionan con estos núcleos para él asociar, ¿ya? Para él asociar. Nosotros mismos realmente actuamos con asociaciones, ¿ya? Los colículos, no, el superior, ¿cuál es? ¿Visual o auditivo? El inferior es, también recibe fibras de él para asociar, o sea, recibe todas sus fibras y él asocia lo que usted ve con lo que escucha para que usted lo pueda correlacionar. La aferencia serían los colículos. La aferencia, estamos viendo, aferencia de los cuerpos geniculados, los 2, aferencia de los colículos, los 4, 2 superiores, 2 inferiores, todo eso llega, o sea, realmente estos núcleos se llaman núcleos inespecíficos, porque no es que es aferencia en sí, o sea, es una correlación, es lo que hace captar fibras de ellos y asociar, para que usted pueda asociar las cosas. Y de ahí hacia dónde se va, de ahí la eferencia, tanto del pulvinar como del lateral posterior, la eferencia es hacia todos los hemisferios cerebrales. Él va hacia el hemisferio frontal, parietal, occipital y temporal. ¿Para qué? Para que usted asocie. O sea, asocia visión, asocia audición y asocia funciones. ¿Ya? Asocia funciones. ¿Qué sé yo? Lo que usted siente con lo que usted toca. Yo le voy a tocar la mano, le aprieto la mano y siento. Siento su mano, siento que le estoy apretando muy fuerte, siento que le estoy apretando de una manera no tan fuerte. Yo puedo correlacionar, qué sé yo, el frontal ya vamos a ver que tiene que ver con el lenguaje, el temporal tiene que ver con la comprensión. Él también asocia eso, porque yo comprendo lo que usted me dice. Yo le pregunto cómo se llama y usted me tiene que decir su nombre. No me va a decir que el perro está bonito. Entonces todas esas asociaciones están dadas gracias al núcleo lateral posterior y pulvinar. Entonces recibe muchos, por eso le digo, no es que son aferencias ni eferencias, simplemente lo que hace es agarrar todos esos elementos por medio de fibras que él envía y que recibe y asociarlos. No hay aferencias y eferencias aquí. Recibe lo mismo que va a dar. Recibe fibras de todos los lóbulos frontales y también los envía. Recibe fibras de los colículos y los cuerpos geniculados y también envía fibras a él con el objetivo de asociar. Asociar audición, asociar visión, asociar todos los lóbulos entre sí. ¿Ya? Pero entonces recibe aferencias de todos lados. Aferencias de todos lados. Y lo mismo eferencias hacia él. Porque es un núcleo de asociación. El Carpenter le llama núcleo inespecífico, porque no es que tiene una aferencia y eferencia. Simplemente es asociativo. Se encarga de asociar todo lo que él encuentre a su paso. ¿Ya? ¿Tiene que ver con la fase? ¿Tiene que ver con la fase? La fase, eso lo vemos en la otra clase, eso es cerebro. Ya, y eso lo vamos a conversar ahí muy bien de las afases. ¿Ya?
No, el núcleo es de asociación. Es un núcleo de asociación. Y lo que hace es asociar. Esa es la función del lateral posterior y culminante. No tiene una aferencia y eferencia, simplemente le agarra todo lo que encuentra y lo asocia. ¿Para qué? Porque si nosotros actuamos por separado. Usted asocia todas las cosas entre sí para poder obtener algo, para poder comprender algo, para poder recordar algo, para poder estudiar. ¿Ya? Y nos quedan ahora los núcleos ventrales. ¿Ya? Nos quedan los núcleos ventrales. Tenemos al anterior, al lateral y al posterior. El núcleo ventral anterior. No le hagan la vuelta. El núcleo ventral anterior y parte del núcleo ventral lateral y el núcleo ventral lateral tienen las mismas aferencias y eferencias. ¿Ya? El núcleo ventral anterior recibe y envía las mismas fibras. ¿Ya? ¿Recibe fibras de dónde? Recibe fibras, por ejemplo, de los núcleos de la base. ¿Ya? Y ya veremos luego que tienen que ver con la parte motora. Los núcleos de la base tienen que ver con la motricidad. Ayudan a la vía piramidal a que usted se mueva bien. Recibe también fibras de la sustancia negra. No, acuérdense usted de la sustancia negra, la que se lesiona en la enfermedad de Parkinson. Entonces, aferencias tiene aferencias de la sustancia negra, nigrotalámicas, por ejemplo, tiene aferencias de los núcleos de la base que se llaman estriotalámicas. Estriotalámicas. Entonces, aferencias tiene aferencias de la sustancia negra, serían nigrotalámicas, tiene aferencias de los núcleos de la base, ya que serán las estriotalámicas, la aferencia y la eferencia. Envía eferencias hacia todo el lóbulo frontal excepto el área 4. ¿Ya? Envía eferencias hacia todo el lóbulo frontal excepto el área 4, que es el área donde nace la vía piramidal, acuérdense usted. ¿Ya? Entonces, el ventral anterior y el ventral lateral tienen algo en común, las mismas aferencias. Sustancia negra, nigrotalámicas, cuerpo estriado o el núcleo de la base estriotalámica, estriotalámicas. Y las eferencias son las mismas hacia todo el lóbulo frontal excepto el área 4. El núcleo ventral lateral, y solo, miren, que hay algo que es en común ventral anterior y lateral, pero hay algo que solamente lo tiene el núcleo ventral lateral. Solamente el núcleo ventral lateral tiene algo nuevo, tiene una conexión extra. Solo el ventral lateral es que recibe fibras. ¿De dónde? Acuérdense, ¿cuál es la fibra que llega al núcleo ventral lateral del tálamo? Las fibras del cerebelo. ¿Sí? Las fibras del cerebelo. Las fibras del cerebelo que vienen de qué núcleos? De dos tipos de núcleos vienen. Del núcleo dentado y del núcleo. No, ese no es el cerebelo. El núcleo rojo no es el cerebelo. También recibe fibras del cerebelo, pero no estamos primero del cerebelo. El núcleo rojo y el núcleo dentado, y hay uno que se formaba por dos núcleos. El interpósito, ¿no? Y el núcleo interpósito. Acuérdese usted que el núcleo dentado y el núcleo interpósito formaban lo que está diciendo el joven, las fibras cerebelo-dento o cerebelo-interpósito rubro-talámicas. ¿Hacia qué parte del tálamo? Hacia el núcleo ventral lateral del tálamo. Entonces, hacia el núcleo ventral lateral. Entonces, obviamente las fibras de aquí luego pasan por el núcleo rojo y del núcleo rojo se iban al núcleo ventral lateral del tálamo. Aquí no hay nada nuevo, esto ya lo hemos conversado. ¿Ya? Eso ya se lo dije, eso lo enseñé hace 2 semanas. Entonces llegaba el núcleo rojo y del núcleo rojo llega el núcleo ventral lateral del tálamo. Por eso lo que dice la literatura es que recibe fibras del cerebelo, núcleo dentado, núcleo interpósito, interpuesto y del núcleo rojo. ¿Ya? Solamente el ventral lateral. ¿Y el ventral lateral hacia dónde se iba? Ya para formar la tálamo cortical. ¿Hacia qué área se iba? Hacia el área 4. Acuérdense que el cosito anterior que dijimos se iba todo menos al área 4. El único que llega al área 4 entonces es el núcleo ventral lateral del tálamo, pero sus fibras que vienen del cerebelo y el núcleo rojo. Es el único que llega al área 4. ¿Ya? ¿Estamos claros? Entonces el ventral anterior y el lateral en común reciben fibras ¿de dónde? Es en común de núcleo de la base y sustancia negra, ¿no? Nigrotalámicas y estriotalámicas.
Y de ahí se va hacia todo el lóbulo frontal, excepto el área 4. El núcleo ventral lateral aparte recibe fibras del cerebelo y del núcleo rojo. No, y del núcleo rojo. El cerebelo con sus núcleos y el núcleo rojo. Y de aquí se va el núcleo ventral lateral y el núcleo ventral lateral va al área 4. Solamente al área 4. ¿Ya? Y por último tenemos el núcleo ventral posterior. El núcleo ventral posterior se subdivide en posterolateral, posteromedial y el intermedio. ¿Ya? El intermedio no le paramos bola todavía. El núcleo ventral posterolateral y el núcleo ventral posteromedial. Ahora, el núcleo ventral anterior y el núcleo ventral lateral, si usted se da cuenta, tiene que ver con la función motora. Entonces, cuando yo tengo el tálamo límbico, lo que ya vimos, y tengo el tálamo motor, los dos que estamos conversando. Entonces, el tálamo motor está formado por los dos núcleos que hemos conversado, el ventral anterior y el ventral lateral del tálamo, porque tienen que ver con motilidad, con movimiento, lóbulo frontal, área 4, área 6, ¿ya? Y por último me queda el núcleo ventral posterior, que se divide en posteromedial y posterolateral, ¿ya? Posteromedial y posterolateral, el intermedio luego conversamos. El ventral posterolateral y posteromedial, ¿se acuerdan ustedes? Ya lo hemos conversado. ¿Qué llegaba al núcleo ventral posterolateral del tálamo? No, ¿qué auditivo? El hemnisco medial y el hemnisco espinal. Entonces la aferencia del núcleo ventral posterolateral del tálamo es el hemnisco medial y el hemnisco espinal. Y de ahí hacia dónde se iba, ¿cuál era la eferencia? ¿Al área cuál? Al área 312 de Brodmann, que está en el lóbulo parietal. Ya, eso usted ya lo sabe. Entonces, núcleo ventral posterolateral, transferencia, el hemnisco medial, el hemnisco espinal. Eferencia al área 312 de Brodmann, eso usted ya lo sabe. ¿Y el posteromedial? ¿Cuál es la aferencia? No es trigémino talámico, es un lemnisco. El lemnisco trigeminal, ajá. El lemnisco trigeminal. ¿Y quién más llegaba al núcleo ventral posteromedial? ¿Cómo se llama? No, que espino talámico ya están acá, el lemnisco espinal. El fascículo solitario. Llegaba el lemnisco trigeminal y el fascículo solitario. Eso no llega, el lemnisco trigeminal y el fascículo solitario. ¿Y de ahí hacia dónde se va? El lemnisco trigeminal también va al área 312 de Brodmann. Y el fascículo solitario se va asimismo a la circunvolución parietal. En la circunvolución parietal tenemos al área 312. Pero en la base de la circunvolución parietal tenemos un área que se llama el área 43 de Brodmann. Ese es el centro del busto. ¿Ya? Entonces, en la porción parietal, en el lóbulo parietal, ¿ya? Yo tengo aquí el cerebro en la cara lateral. Acá está una cisura que se llama cisura central. Acá adelante está el área 4. Acá está el área 312 de Brodmann. ¿Ya? Este es el lóbulo parietal, el área 312 de Brodmann. Aquí va a llegar entonces las fibras que vienen del núcleo ventral posterolateral del tálamo y parte de las que vienen del núcleo ventral posteromedial del tálamo. Solamente el hemnisco trigeminal, ¿verdad? Y en la base de esa área 312, en la parte basal aquí se encuentra el área 43. Así como hay 4 y hay 312, hay área 43. El área 43 es el centro cortical del busto. Y aquí va a llegar las fibras del núcleo del fascículo solitario. O sea, con eso ya terminamos una vía nerviosa. ¿Ya? La vía nerviosa que comenzaba con el alimento. Yo me comía, no sé, un pedazo de piña. El pedazo de piña era captado por un receptor de mi lengua. Si estaba en los 2 tercios anteriores de la lengua, ¿qué nervio estaba ahí? El 7, ¿no? Si estaba en el tercio posterior, el glosofaringeo. Y el resto de cosas que hay por ahí, el 10. Entonces captaba, se iba núcleo del facial, núcleo del glosofaringeo, núcleo del vago, y de ahí se dirigían hacia el tronco. ¿A qué núcleo? El núcleo del tracto solitario del fascículo solitario. ¿Porción superior o inferior? Porción superior, ¿no? Y de ahí se iba, formaba el fascículo solitario que iba ¿a dónde? Al núcleo ventral posteromedial del tálamo. Y de aquí, del núcleo ventral posteromedial del tálamo, va al área 43 y ahí yo capto el gusto. Ahí yo siento que estoy comiéndome una piña. Ya siento el dulce de la piña o lo salado de lo que usted esté comiendo, lo agrio, no sé, lo que usted esté comiendo. Aquí se hace consciente y terminamos una vía nerviosa que es la vía del gusto. ¿Ya?
Entonces, estos dos últimos núcleos que hemos conversado tienen que ver con ¿qué? ¿Con motricidad, límbico o sensibilidad? Sensibilidad. Entonces, estos dos núcleos son los que forman el tálamo sensitivo. Entonces, en resumen del tálamo, como resumiendo el tálamo, tengo tres grandes funciones del tálamo. Tengo el tálamo límbico, el tálamo motor y el tálamo sensitivo. Esas son las tres grandes funciones de los núcleos del tálamo. No, exceptuando el reticular talámico, que él es especial, pero lo que hace es inhibir todo esto, ¿ya? Inhibir todas estas funciones. Y doctor, ¿quién me queda ahí como volando? El núcleo ventral intermedio. El núcleo ventral intermedio, algunos libros ni lo nombran. El núcleo ventral intermedio, por estar aquí en intermedio, él tiene que ver un poquito con la sensibilidad general y un poquito con la motricidad. Lo que sí se han dado cuenta, lo que se ha dado cuenta mucho, es que este núcleo ventral intermedio tiene relación con el temblor del Parkinson. Ya tiene algo que ver, si doctor, y la sustancia negra, sí, para que acuérdese usted que esa sustancia negra existe el tálamo, pero en realidad todo es una sola. Nuestro cuerpo es uno solo que comanda. Entonces se ha visto que dentro de las condiciones que ya veremos cuando veamos núcleos de la base, el núcleo ventral intermedio tiene que ver con el temblor del tálamo. Por eso, cuando existe la cirugía de Parkinson, nosotros también podemos tomar como núcleo satélite este núcleo ventral intermedio y destruirlo, lesionarlo, como se llame, para que el temblor del Parkinson comience a disminuir. ¿Ya? Entonces, más que todo eso con relación al núcleo ventral intermedio. No hay una diferencia. Me interesa el núcleo ventral intermedio porque tiene que ver con el temblor parkinsoniano por sus conexiones X que tiene, y es el núcleo satélite cuando se hace una cirugía de Parkinson, que bueno, no es el único satélite, hay más opciones. Entonces tendría que ver con la sustancia negra. ¿Ah? Tendría que ver con Se relaciona con el tálamo, tiene múltiples relaciones, ¿no? Bueno, ese es un resumen de lo que ya hemos conversado, que ya luego vemos cómo lo compartimos. Hablemos un poquito de generalidades de hipotálamo y tomamos un receso. Creo que no va a alcanzar lo que quería terminar, no duda terminar, pero bueno, la otra clase. Vemos eso y corteza. Si vemos vía óptica y corteza, que era la otra clase. Y con eso terminamos con el tálamo. ¿Alguna pregunta con el tálamo? Entonces, el gran resumen del tálamo, las tres funciones talámicas, ¿cuáles son? Límbica, sensitiva y motora. Son las tres grandes funciones del tálamo, ¿ya? Pero hay núcleos que tienen que ver uno con uno, otro con otro y otro con otro. Y tenemos al pulvinar y al lateral posterior, que es núcleo de asociación. A esos dos generalmente le llamamos núcleos inespecíficos, porque no tienen una función específica. No hay que decirle es sensitivo, es motor, es límbico, le llaman núcleos inespecíficos, pero tienen una función importante, ¿no? De asociar todo. Hablemos ahora del hipotálamo, ¿no? El hipotálamo, acuérdense usted que esta bolita morada en el tálamo. El hipotálamo se encuentra aquí abajo. Aquí tengo el cuerpo mamilar, una parte central que sería lo que va luego a relacionarse con la glándula hipófisis, y el otro cuerpo mamilar, ¿no? Entonces, el hipotálamo se encuentra por debajo del tálamo y también forma la pared lateral del tercer ventrículo. O sea, el tercer ventrículo está entre los tálamos y entre los hipotálamos, ¿ya? Si yo lo veo en una vista de frente, veo eso, veo como dos bolitas así, que son los cuerpos mamilares, que son unos núcleos muy notorios del hipotálamo, y una parte central que es la que se va a relacionar con la glándula hipófisis. ¿Y la pared lateral ventricular? La pared lateral principalmente los tálamos, pero también los hipotálamos, ¿ya? El hipotálamo. Si yo quiero ver la parte medial del hipotálamo, mira, este es el tálamo, ¿no? Aquí está el ojo de Horus, con la adhesión intertalámica con misura talámica. Por debajo, un poquito adelante, aquí yo tengo, este es el tálamo, y acuérdense el hipotálamo, perdón, y acuérdense una relación importantísima, algo que usted escucha desde el colegio, la relación con la glándula hipófisis, ¿no? Que es la que se siente en la silla turca, que es una glándula muy muy importante para nosotros, para nuestra existencia, ¿no? Entonces yo tengo, esta es la vista del hipotálamo por la porción lateral. Mira, aquí tengo, este es el quiasma óptico, mira que la glándula hipófisis se relaciona mucho con el quiasma. Esto es importante para cuando vemos vía óptica la otra clase. ¿Ya? Esta es donde se encuentra la relación con la glándula hipófisis, y aquí atrás, la porción más posterior del hipotálamo, este núcleo de aquí, que es el núcleo mamilar del hipotálamo. Entonces son zonas muy, muy importantes de poder nombrar. Ahora, si yo veo el hipotálamo desde abajo, o sea, desde la cara inferior, por ejemplo, miren, aquí está el tallo, estoy viendo desde abajo, ¿no? Aquí está el tallo desde donde va a nacer la glándula hipófisis, o infundíbulo. El infundíbulo nace aquí y ahí se relaciona con la glándula hipófisis, ¿no? Y me está dando una zona delimitada. Mira, estas bolitas de aquí son los cuerpos mamilares. Y esto de aquí es el nervio óptico. Los dos nervios ópticos se unen, forman el quiasma óptico, y de ahí me da la cintilla óptica.
Estos nervios ópticos de aquí, los cuerpos mamilares, este de aquí me delimitan una zona que se conoce como tuber cinereum, ¿ya? El tuber cinereum. El tuber cinereum, el elemento más importante en esa zona delimitada que se llama tuber cinereum, es el infundíbulo, que es la base de donde se agarra la glándula hipófisis. ¿Ya? Es importante recordar esto, el tuber cinereum está por delante de los cuerpos mamilares, hacia adelante y hacia los lados se encuentra la vía óptica, ¿no? Aquí está el quiasma, los nervios ópticos y las antillas ópticas. Y por detrás me encuentran los cuerpos mamilares, el tuber cinereum. Hablemos un poquito de los fascículos que se relacionan con el hipotálamo, ¿ya? Los fascículos de relación con el hipotálamo. Dentro de los fascículos que se relacionan con el hipotálamo tenemos un importantísimo que es el fornix. El fornix, o también llamado fascículo hipocampo hipotalámico. Porque va, como usted lo ve aquí, con estos colores como rojo y naranja, va del hipocampo que se encuentra en el lóbulo temporal, que aquí está quitado. El hipocampo asciende, rodea esta bolita de aquí que es el tálamo, lo rodea para llegar hacia los núcleos mamilares del hipotálamo. Mire que aquí está la glándula hipófisis. Entonces el fornix o fascículo hipocampo hipotalámico, que ya lo veremos bien cuando veamos el sistema límbico, la función del fornix. ¿Por qué no es una comisura? Claro, hay una comisura interfornical o interfornicial, que es la comisura del fornix, ¿no? Todos tienen, se conecta uno con el otro y por ende sería una comisura, ¿ya? Entonces el fornix, otro elemento que también tenemos es la estría terminal y la banda diagonal de Broca. También es otra fibra que le llega. La estría terminal y la banda diagonal de Broca. La estría terminal y la banda diagonal de Broca es una fibra que viene de la amígdala y de los núcleos septales, ¿ya? De fibras que vienen de la amígdala y de los núcleos septales, que son elementos del sistema límbico, ¿no? La amígdala yo la tengo en el lóbulo temporal y el área septal yo la tengo también en la cara medial del lóbulo frontal. Ellos dos, tanto la amígdala como el complejo nuclear amigdalino, envían fibras hacia el hipotálamo. Y como le dije, la amígdala y los núcleos septales son límbicos. ¿El límbico qué tiene que ver con las emociones y sentimientos? Entonces, una emoción y un sentimiento me puede mandar una señal hipotalámica para que el hipotálamo actúe. Por ejemplo, ya usted va a ver que el hipotálamo tiene regulación hormonal. Entonces, yo puedo, no sé, explota algo, me asusto, ese susto estimula mi sistema límbico, me puede mandar una señal a la glándula, al hipotálamo, para que el hipotálamo se comunique con la glándula hipófisis, libera adrenalina y yo comienzo a tener taquicardia. Y mi corazón se comienza a acelerar del miedo porque explotó algo y tengo miedo a morir, no sé. ¿Ya? Entonces, ¿cómo las emociones y los sentimientos pueden dar una manifestación autonómica? O en los niños, el niño tiene miedo, se orina. ¿Ya? Ese tipo de cosas que pasan, ¿no? ¿Cómo puede hacer eso el sistema límbico, dar una manifestación autónoma? Porque tiene que conectarse el sistema límbico con las manifestaciones autonómicas. Por ejemplo, esta. Gracias a la estría terminal y la banda diagonal de Broca, que son fascículos que de la amígdala, el núcleo septal al hipotálamo, permite este tipo de respuesta. Por ejemplo, eso tiene que ver mucho con el estrés postraumático. Personas que, qué sé yo, me invento, alguien de ustedes va saliendo de su casa y en la esquina casi lo atropella un vehículo. Y usted le da miedo, que no quiere salir de su casa. Porque usted dice, hoy me salvé, pero mañana quizás me muero. Y ya no quiere salir de la casa, se quedan encerrados, son estrés postraumático, personas que tienen accidentes de verdad, se accidentan, van al hospital, casi se mueren y luego ya no quieren salir de su casa. ¿Ya? Eso tiene que ver con esta estructura, la estría terminal y banda diagonal de Broca. Se estimula tanto esta estructura que me crea una respuesta autonómica de miedo, de angustia, de sufrimiento. Tiene que ver, se llama estrés postraumático, un estrés después de algo, o a veces pasa hasta con las relaciones sentimentales, ¿no? Tiene una relación muy tormentosa, muy fuerte, etc. Y usted ya tiene miedo, ya no quiere volver a tener una nueva pareja porque tiene miedo de que esa persona, hombre, mujer, lo que sea, vaya a actuar igual. Usted dice, de la chica se me mata, ahora ya me termina matando. Es un estrés postraumático. Después de algún evento traumático, usted está estresado y tiene que ver con esta vía. Estrés terminal y banda diagonal de Broca. No sé, alguien le escribe y usted se asusta. Ya lo coge y lo bloquea. Aquí se activa esta vía, ¿no? Hay otro fascículo, el fascículo prosencefálico medial, ya que es un fascículo que viene del área septal. O sea, también es límbico, ¿no? El hipotálamo es muy límbico. El área septal ya luego veremos que es una zona que está aquí.
en la parte medial del lóbulo frontal. Hay un fascículo que viene de él que se llama el fascículo prosencefálico medial. Así le quisieron poner ese nombre horrible, ya no es culpa mía, ¿no? Bueno, hay fibras que vienen de la corteza, que son corticales, y un fascículo que se llama el fascículo longitudinal dorsal. El fascículo longitudinal dorsal que viene de la sustancia reticular, ¿ya? Que viene de la sustancia reticular. Entonces esas son las fibras que llegan. El fornix, la estría terminal y la banda diagonal de Broca, el fascículo prosencefálico medial, fibras de la corteza y el fascículo longitudinal dorsal que viene de la sustancia reticular, ¿ya? Ahí está de dónde viene cada uno. Bueno, tengo un poquito de memoria, ¿no? Ahora, las eferencias, por ejemplo, ya hemos conversado, ¿no? El núcleo anterior del tálamo y el núcleo lateral dorsal del tálamo. Acuérdense usted que existe el fascículo mamilo talámico, ¿se acuerda? Que formaba el circuito telencefálico de Puppets. Bueno, esa es una eferencia importante porque por ese mismo condenado fascículo telencefálico de Puppets, que es muy conocido y que tiene que ver con la memoria. Es importantísimo en los circuitos de memoria, por eso hay que recordar el fascículo telencefálico de Puppets. ¿Ya? Tenemos un fascículo, por ejemplo, tiene fascículo a la sustancia reticular del sistema límbico. ¿Se ven relaciones? Por ejemplo, me invento, ¿no? Este fascículo mamilo tegmentario. El mamilo tegmentario va de los cuerpos mamilares al tegmento. El tegmento es la sustancia reticular. O sea, hay una relación entre el hipotálamo y la sustancia reticular. Entonces, el hipotálamo con la sustancia reticular, hipotálamo que también es límbico, emoción, sentimiento, para que usted vea la relación que tienen las emociones y los sentimientos con la sustancia reticular que tiene que ver con manifestaciones neurovegetativas. ¿Ya? Son 8 y 9, 8 y 15 volvemos, vayan un comienzo un receso.